Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al episodio número 273 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. ¿Se podría llegar a pagar a los agricultores para que no produzcan? Es una pregunta interesante que quizá en un inicio no tenga lógica. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata esto en un momento. Pero antes de pasar a la información, quiero comentarles que a finales de este mes de abril del 2022 voy a estar en GreenTech en la ciudad de Querétaro. Por si alguno de ustedes va a estar por allá, pues sería bueno poder saludarnos. Así que si gustan, pueden mandarme un WhatsApp. Mi número está en podcastagricultura.com/autor. A través de este enlace me pueden contactar para ponernos de acuerdo y vernos por allá para saludarnos. Por último, antes de pasar a la información, vamos con el patrocinador del episodio. En Suwink impulsamos el crecimiento de los agronegocios usando herramientas estratégicas de marketing. Contáctanos por WhatsApp al número 33 32 43 52 01. Muy bien, esto de pagarle a los agricultores de algún lugar para que no produzcan puede parecer algo bastante ilógico. Sin embargo, en una situación muy específica donde se tienen que tomar medidas extremas, esto podría aplicar muy pronto. Y por supuesto, si nosotros hablamos de un lugar de importancia agrícola en el mundo que está teniendo serios y diversos problemas, es el estado de California. Esto en los Estados Unidos. La situación acá es que el estado de California, es decir, el gobierno, está pensando en tomar medidas extremas para conservar el agua disponible. Y una de esas medidas extremas es justamente darles un incentivo a los agricultores para que no produzcan, para que dejen un año sin trabajar la tierra. Y esto, por supuesto, visto de esta manera, tiene muchísimo sentido. No hay que olvidar que la agricultura es la actividad humana que más agua requiere en cualquier parte del mundo. De hecho, la cifra promedio anda alrededor del 75% del agua dulce disponible para consumo humano o para actividades humanas va destinada hacia la agricultura, y el 25% restante pues queda para muchas otras cuestiones. Entonces, el plan es que para mantener durante este año el agua de los ríos, o en este caso mantener a los ríos en sí, se está trabajando en un plan para dar 2.9 billones de dólares de incentivos. Aquí hay que mencionar que al menos para nuestra traducción latinoamericana estamos hablando de 2.9 mil millones de dólares. En este sentido, algunos actores involucrados inclusive ya firmaron hace unos días un acta en la cual indican que están de acuerdo con esta medida, con la cual, por cierto, se buscarían ahorrar o no utilizar 824,000 acres pies de agua cada año. O sea, de manera anual no se utilizarían 824,000 acres pies si esta medida procede. ¿Qué implica un acre pie de agua? Bueno, es alrededor de 325,000 galones. O en nuestro sistema métrico decimal estamos hablando de alrededor de 1.4 millones de litros de agua. Entonces multipliquen 824,000 por 1.4 millones y vamos a obtener un número muy grande de litros de agua, que son los que se buscan no utilizar con esta medida. A estas alturas me parece que solamente falta el visto bueno de las autoridades estatales y federales para poder aplicar este plan. En caso de aplicarse, se menciona que el cultivo
que va a ser el principal perjudicado es el arroz, o en este caso pues la industria estadounidense del arroz va a ser la más perjudicada, porque se dejarían de plantar 35,000 acres de arroz en la parte del Valle Central de California, es decir, alrededor de 14,200 hectáreas. Aunque por supuesto hay que tener en cuenta que muchísimos otros cultivos también se van a ver afectados de una u otra manera. En este momento no existe una estimación sobre qué otros cultivos podrían verse afectados y más importante aún, cuál sería la superficie y por lo tanto la producción que se disminuiría con esta medida. Y esto por supuesto tendría implicaciones interesantes para México y Latinoamérica. Pero antes de analizar cuáles podrían ser esas implicaciones, hay que entender cómo es que se ha llegado hasta este punto en el estado de California. A este momento, la información oficial del estado indica que alrededor del 94% del territorio está clasificado como con severa sequía o condiciones de severa sequía, lo que hace que el ahorro o la utilización adecuada del recurso hídrico se convierta en una cuestión de importancia estatal e inclusive, dado que California es el principal productor de productos frescos en Estados Unidos, háblese frutas y hortalizas, un tema de importancia nacional. De hecho, la situación es tan compleja que en este momento, en 2022, la cantidad de agua que hay en el estado representa solo la mitad de la que los reguladores estatales dijeron en 2018 que se necesita tener para proteger completamente al medio ambiente. Es decir, están 50% por debajo del mínimo de agua que se debe tener en el estado para no afectar de manera significativa al medio ambiente. Y digo esto porque obviamente todos sabemos que hacer agricultura de una u otra manera va a modificar el ambiente. Y algunos de ustedes quizás estén preguntando cómo es que California está en este problema si hace apenas unos meses se mencionaba en las noticias que la cantidad de lluvia que había caído había sido histórica. Bueno, pues resulta que en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 sí cayó una cantidad de agua histórica, es decir, que nunca antes había caído esa cantidad de agua durante esos meses en el estado. Sin embargo, pues hay un problema. En enero, febrero y marzo de 2022, la cantidad de agua que se tiene está en niveles mínimos. De hecho, se menciona, según la información oficial, que los meses de enero, febrero y marzo, es decir, el primer trimestre del año, ha sido el más seco de los últimos 100 años. O sea, imagínate el nivel de problema en el cual está metido California en estos momentos. Para darnos una buena idea de lo que esto implica, de manera, digamos, promedio, durante el primer trimestre del año en California llueve un aproximado de 11.5 pulgadas, que son 29.2 centímetros. Sin embargo, en el primer trimestre de este año solamente se captaron 2 pulgadas de lluvia, es decir, 5.1 centímetros. Lo que indica que en California ya vienen teniendo problemas cíclicos con la escasez de lluvia. En este caso, 2013 había sido el año hasta antes de 2022 con menor cantidad de precipitaciones en el primer trimestre del año, y el segundo año, digamos, con menor cantidad de precipitaciones en ese mismo periodo fue 2015 o es 2015. Esto quiere decir que cada ciertos años, estamos hablando de unos periodos cortos de tiempo, el problema de la sequía vuelve a agravarse en California.
Y bueno, por supuesto, pues la industria o varios representantes de la industria agrícola de ese estado han mencionado que pues está la expectativa de que el clima mejore en este segundo trimestre del año, es decir, que las precipitaciones aumenten para paliar un poco la problemática que tienen, pero pues desafortunadamente los números históricos no son favorables. Este problema, como les comento, ya viene de muchos años atrás, parece ser un problema repetitivo, entonces pues habrá que ver qué es lo que sucede con este plan para pagarle a los agricultores de forma tal que dejen sus tierras sin cultivar para ahorrar agua. Ahora sí, por último, pasemos al tema de las repercusiones. ¿Qué implica que en California no tengan agua para producir, es decir, no tengan agua para la agricultura? Y digamos, ¿quién puede ser el principal beneficiado? Hay que dejar bien en claro que esta situación, pues, no es para nada óptima, no es para nada algo que se le desea a una región agrícola. Sin embargo, pues la realidad es la que es. Y en California, como les comentaba hace un momento, desde hace ya varios años, podemos decir incluso décadas, vienen sufriendo con el problema de la escasez del recurso hídrico. Y en este sentido, si California es el principal productor de productos agrícolas frescos para los Estados Unidos y van a implementar o podría pasar de manera legal un plan a través del cual se incentive a los agricultores a no producir, es decir, te vamos a dar esta cierta cantidad de dólares para que tú no produzcas. ¿Cuál es la ventaja? Estos dólares pues ya los tienes en la mano asegurados y como tú bien sabes, producir o en este caso la agricultura es riesgosa y aunque puedes ganar más, pues también lo que inviertes lo puedes llegar a perder. Pues podría ser, digamos, algo bastante llamativo para algunos agricultores que digan, bueno, quiero tomarme un año libre y no voy a, digamos, no ingresar nada porque al fin de cuentas el gobierno me va a dar un recurso. En esta situación, pues por supuesto lo que va a pasar es que la producción agrícola de California va a descender. ¿En qué cultivos? Bueno, ahí es donde está la gran incógnita porque si podemos llegar a entender cuáles son los cultivos afectados, podríamos comprender dónde están las oportunidades de negocio, porque de que va a haber oportunidades, las va a haber. Al final de cuentas, el mercado de Estados Unidos está ávido de consumir productos frescos, frutas y hortalizas, y si estas frutas y hortalizas bajan su volumen porque la producción interna disminuye de manera importante, pues tengan por seguro que el mercado no va a cruzar los brazos y va a decir, bueno, ahora no voy a comer mis lechugas, ahora no voy a comer mi brócoli, sino que va a aumentar las importaciones de esos productos que se vean afectados. Y en este caso, pues obviamente para los agricultores mexicanos podría tratarse de una excelente oportunidad. De hecho, para la agroindustria mexicana en general de frutas y hortalizas frescas, podría tratarse de la gran oportunidad para aumentar el volumen de exportación hacia el mercado estadounidense. Obviamente hay que tener en cuenta que no necesariamente México va a ser el único beneficiado. Recuerden, también hay muchos países de Centro y Sudamérica que exportan frutas y hortalizas frescas hacia los Estados Unidos y estos países también podrían ver incrementada su cuota de mercado en determinados productos. Por supuesto menciono el tema de México en primer lugar porque sí o sí en caso de suceder esto vamos a ser los principales, digamos, ganadores, o no mencionarlo como ganadores, mencionarlo como los que podemos aprovechar más esta oportunidad, pues por la cercanía del mercado, que como debo decir o como me gusta decir, pues es la mayor ventaja competitiva que tiene México en el tema de agroexportaciones, que uno de los mercados más grandes de consumo para estos productos, no sé si el primero o el segundo detrás de China en este caso, está a la vuelta de la esquina.
Y es una ventaja que nadie nos va a poder quitar porque pues la localización geográfica es la que es y es así, siempre va a seguir siendo. Claro que podría llegar a haber muchísimas más implicaciones, pero necesitamos analizar el tema con más detalle en caso de que se llegue a aprobar. Como les comentaba al principio, este plan, digamos, político ya solo requiere del visto bueno, me parece que a nivel estatal y federal, pero pues los involucrados en esta cuestión parece ser que entienden la situación y pues saben que no hay para dónde hacerse. O sea, seguramente las probabilidades de que esto pase sean elevadas. Obviamente hay que esperar a ver si pasa o no pasa este plan, porque dependiendo del resultado, pues las implicaciones serán distintas. En fin, este es uno de esos temas complicados en cuanto a agricultura. Vamos a ver qué sucede y dependiendo de lo que suceda, quizá haga otro episodio ya con datos más específicos al respecto. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Recuerden que yo los espero muy pronto con un episodio más del podcast. Y nuevamente les recuerdo, si alguno de ustedes va a estar en GreenTech en Querétaro a finales de abril del 2022. Por allá nos vemos. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.